Desde la sede de la Avenida Benavides, hoy saludamos, como siempre, a todos los que están en este momento sintonizando en nuestra página web, en internet, a los que están en la sede de la Avenida Los Cóndores, a los que están en la sede de la Avenida San Luis, en San Borja, y aún un saludo especial para nuestros hermanos en Piura, en el norte de la ciudad, que domingo a domingo también están escuchando la palabra de Dios. Hoy llegamos al final de esta serie de 11 semanas que hemos titulado con una sola palabra: dinero, ¿verdad? Y si tú lo has escuchado esto por primera vez, quizás ni te imaginabas todo lo que tenías para aprender acerca del uso del dinero. Alguien tomó con mucha curiosidad el trabajo de contar cuántos versos de la palabra de Dios hablan del dinero. ¿Sabes cuántos son? 2.358 versos de la palabra de Dios hablan de dinero. Alguien dijo, en la Biblia se habla más de dinero que del cielo. Y es que la importancia del dinero, la importancia que cobra en la mente humana el dinero, hace imprescindible que nosotros podamos realmente entender lo que significa para nosotros, en primer lugar, ser hijos de Dios, en segundo lugar, ser mayordomos, ser administradores de esos recursos que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Por eso, el tema de hoy tiene esta expresión: una mirada desde el presente hacia la eternidad. Porque todo cristiano sabe que tiene vida eterna, ¿verdad que sí? Y porque tenemos vida eterna, vivimos en el presente, pero tenemos una seguridad futura. Esa seguridad la ha gestado y la ha ganado Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros llegamos a este final de esta aventura donde hemos podido encontrar grandes enseñanzas sobre el dinero que brotan de la palabra de Dios. Y quisiera que hoy estudiemos con dedicación la palabra. ¿Has traído un ejemplar de las Escrituras? ¿Puedes mostrarme tu Biblia, por favor? Levanta tu mano, tu Biblia, quiero verla. Muy bien. Abre, por favor, tu Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, es decir, el libro del profeta Malaquías. Porque allí termina el Antiguo Testamento antes que comiencen los Evangelios. Y quizás tú no sepas, pero la palabra Malaquías no es meramente un nombre. Malaquías significa mi mensajero. Eso significa Malaquías. Y este libro es un libro durísimo. Durísimo. Hay una contienda de palabras entre Dios y su pueblo, Israel. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ese libro termina con una nota de fracaso y una nota de esperanza. Para que tengas una idea, después de Malaquías hubo 400 años que Dios no habló. Y fue un tiempo muy negro para el pueblo de Dios, porque ellos están acostumbrados a recibir profetas de tanto en tanto que le decían: así dice el Señor, así dice el Señor. Y entonces pasaron ellos 4 siglos sin escuchar un solo mensaje de Dios, hasta que comenzara el último de los profetas del Antiguo Testamento, que en realidad es una bisagra con el Nuevo, porque fue Juan el Bautista. Entonces, hoy vamos a estudiar con detenimiento cuál es ese mensaje de Malaquías que Dios pone delante nuestro, y curiosamente tiene que ver con dinero. Decíamos que el libro termina con esa nota de fracaso en la conducta nuestra, en la conducta humana, pero también Dios provee una nota de esperanza al futuro. Y este mensaje solamente tiene 2 puntos.
dos cosas que hace Dios para sintetizar toda una revelación que va desde Génesis hasta este libro, todo el Antiguo Testamento. Y Dios dice dos cosas. Dios toma una doble actitud que si tú prestas atención, entonces vas a revalorar con toda seguridad lo que significa el manejo diario del dinero. Podemos decir en este mensaje simplísimo de 2 puntos que en primer lugar la primera actitud de Dios es una actitud de denuncia. Hemos dicho que el Antiguo Testamento termina con una nota de fracaso. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales vivía el pueblo de Dios, hablo de Israel, en los tiempos de Malaquías eran unas condiciones de absoluto fracaso, de haber desobedecido a Dios, de estar lejos de Dios, de estar oscurecidos en cuanto a la dirección de Dios, dispuestos a entrar en contienda con Dios. Algo que te puede parecer increíble, bueno, todo eso se da en este pequeño libro de 3 capítulos. Y por eso podemos decir, Dios denuncia. Y en esta denuncia de Dios muestra una triple necesidad en el pueblo de Dios. Y no es, podemos decir, en esta denuncia de Dios, no es sencillo, querido hermano y amigo, ver la relación que existe entre la infidelidad económica del pueblo, la forma como los habían fracasado en el terreno económico del pueblo, con Dios, y por qué y cómo se junta esto con una visión de la eternidad. Cómo desde el fracaso en el día presente los hombres tienen que mirar a Dios para ver, hay una nota de esperanza hacia el futuro. En esta denuncia, Dios, quisiera que abrieras tu Biblia en Malaquías, el capítulo 3, y verás que 400 años antes de Cristo, Dios decía, necesitan ustedes una preparación y una preparación para todos. Todos necesitan ser preparados, porque lo que viene va a ser absolutamente distinto. Cuando se habla de una preparación para todos, ¿no?, como parte de esta denuncia de Dios, podemos decir que la actitud generalizada del pueblo es la que provoca esta denuncia de Dios. En el verso 1 del capítulo 3 dice así Dios: el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Yo envío mi mensajero. Recuerda que Malaquías significa mi mensajero. Pero cuando él dice envío a mi mensajero, se refería a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el que vino 4 siglos después, siendo el que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, ese mensajero, dicho desde el tiempo de Malaquías, era el futuro Juan el Bautista, que iba a llegar 400 años después todavía. Y la venida de Juan el Bautista iba a provocar una gigantesca limpieza nacional, hablando en el terreno moral. El pueblo estaba corrompido en muchas áreas y lo que decían creer no se condecía con lo que ellos vivían. Por eso la nota de fracaso decía, ustedes necesitan una preparación, y porque Dios no podía mandar al Mesías frente a un pueblo que no quería oír. Tenían que pasar un tiempo de preparación para todos, para que ellos pudieran recibir al Mesías. Cuando tú lees este capítulo 3 de Malaquías, y si tú lees el verso 2, mira tu Biblia, 3:2, allí dice, hablando de ese Mesías, el profeta pregunta,
pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como un jabón de lavanderos. Así describe Malaquías la venida del Mesías. Pero si tú has estudiado los evangelios, desde pequeñito sabes la historia de los evangelios, verás que Jesús no se presentó como un fuego purificador, no se presentó así, se presentó como un niñito pobre, ¿verdad? Nacido de una campesina humilde y lo que alcanzó a hacer en la vida fue carpintero, ¿verdad? Entonces, no puede estar hablando de esa venida de Cristo. Los otros cristianos sabemos que Cristo va a venir otra vez, ¿verdad? ¿Sabemos o no sabemos? La Biblia lo declara. Nosotros esperamos la venida de Jesús para iniciarse el día final. Por eso, este verso 2 está hablando de la segunda venida de Cristo. Y aquí, este verso 2 nos da la evidencia que Malaquías está combinando. Esto no es tan fácil de entender. Está combinando tu primera venida con su segunda venida. Este verso 2 nos dice que esto es futuro. Cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá a imponerse como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero piensa que a partir de aquí, como te dije hace un instante, se acaba la profecía. Y Israel va a tener 4 siglos sin tener profetas. Se le llama el tiempo del silencio de Dios. Y llama poderosamente la atención que cuando pasaron esos 400 años y nació el Mesías, y tú sabes que nació de la Virgen María, ¿no es cierto? Y a los 30 años se manifestó públicamente por 3 años y medio predicando el reino, ¿te recuerdas? Eso lo sabemos. Y sin embargo, el Señor dijo en uno de los evangelios, en Lucas 18:8, el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta patética hizo el Señor en medio de su ministerio que lo llevaría a la cruz. Cuando venga, es decir, cuando venga por segunda vez, ¿va a hallar cristianos que le esperan? Porque dice la palabra que Cristo vendrá a llevar a su pueblo. Eso es lo que dice la Escritura. Y el Señor se preguntó eso. Y esta pregunta deja una nota trágica, porque la verdad, cuando miramos el cristianismo del siglo XXI, nos damos cuenta que tampoco ahora la cristiandad parece preparada para la venida del Señor. ¿Cuántos están realmente preparados para partir hoy mismo con el Señor? ¿Cuántos tienen su vida tan arreglada como para decirle: sí, Señor, ven ahora mismo, vámonos? Entramos en un desorden mental porque no estamos preparados, y la venida del Señor puede ser hoy. Antes que salgas de escuchar este pequeño mensaje, puede ser hoy. Entonces, podemos decir que así como en los tiempos que vino Jesús por primera vez, los judíos no estaban preparados para recibir al Mesías y necesitaban esa preparación, lo mismo parece ser ahora. Los cristianos no están preparados para recibir a Cristo por segunda vez. Entonces hay una necesidad de prepararse. Hay una necesidad de comenzar a mirar nuestra vida en el presente, pero mirando la eternidad. Por eso el título de hoy: una mirada desde el presente hacia la eternidad. Necesitamos suplir esa necesidad. Necesitamos vivir con los pies en la tierra, pero con nuestra esperanza y nuestra mirada en el cielo. No estamos para salirnos de la realidad, al contrario, en un profundo realismo, pero sabiendo a dónde vamos. Amén, hermanos. No les escuché. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Es vital que tengamos esa esperanza. La segunda necesidad
por resolver desde el tiempo de Malaquías, y mira, tienes que ponerte 400 años antes de Cristo, es que los líderes necesitaban en aquel entonces purificarse, porque estaban corrompidos. Y este libro de Malaquías lo denuncia con claridad. Mira lo que dicen los versos 3 y 4 del capítulo 3. Hablando de los líderes de Israel, líderes religiosos, decía, limpiará y refinará a los hijos de Leví. Los llama hijos de Leví, y cada vez que se habla de hijos de Leví se habla de sacerdotes, de gente que servía en el templo. No estaba refiriéndose a todo el pueblo, como lo vas a ver a continuación. ¿Qué va a pasar con ellos? Decía el profeta. Dios los va a limpiar y los va a refinar como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Entonces las ofrendas de Judá y de Jerusalén volverán a ser gratas al Señor, como lo fueron en el pasado, en los años antiguos. ¿Te das cuenta que comienza a hablar aquí de dinero? Y ahora, entonces está diciendo que en ese tiempo el sacerdocio judío estaba tan corrompido, que no entendía esto. ¿Te acuerdas que Jesús entró en los evangelios 2 veces al templo y con un látigo volcó las mesas de los cambistas? ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque estaba absolutamente envilecido el ministerio de los religiosos de Israel, y ellos necesitaban una purificación. ¿Por qué? Porque habían perdido toda autoridad espiritual. Si tú tienes una Biblia y retrocedes al capítulo 2, déjame leerte solamente los versos 8 y 9. Hablando a los sacerdotes, el profeta les dice: pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Por eso yo también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable. Es decir, en esa época de Malaquías, los sacerdotes habían perdido todo prestigio moral, todo testimonio. ¿Por qué? Porque se habían corrompido. Cuando vemos hoy día en la cristiandad los escándalos que hay, ¿verdad? Cuando vemos en la cristiandad acoso sexual de niños, ¿verdad? Nos parece que este libro parece el periódico de hoy. ¿Te das cuenta? No está listo para que venga el Mesías. Por lo menos no una parte de sus líderes. Y aquí estaba sucediendo exactamente lo mismo. Y Dios lo que hizo fue quitarles el prestigio, porque se alejaron de la verdad estos líderes religiosos. Entonces Dios los hizo viles y despreciables a los ojos del pueblo. El pueblo no los respetaba, el pueblo no acudía a ellos a pedirles consejo, el pueblo no buscaba en ellos enseñanza. Qué lindo saber que aquí tú vienes cada semana porque necesitas comer de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Qué lindo podernos ayudar todos juntos. Pero quiera Dios que no perdamos esa concepción de vivir buscando la santidad. Pero esta era una necesidad en el tiempo de Malaquías. Así está terminando el Antiguo Testamento, cuando los líderes religiosos necesitan una purificación. ¿Me entiendes? Y lo tercero, era necesario un juicio para los rebeldes. Los versos 5 y 6 de este capítulo 3, Dios dice: yo, y ese yo es enfático, vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que no le hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Entonces, este es un listado de 4 pecados que el pueblo de Israel cometió de manera recurrente. Pasaban los años,
las décadas, las centurias, y a pesar de que tenían profetas y profetas, siempre volvían a lo mismo. Mira allí, está hablando de pecados específicos, ¿verdad? Está hablando de hechiceros. Es que no te das cuenta cómo en nuestro cristianismo del siglo XXI, te das cuenta cuánta gente profesa ser cristiana y consulta a brujos, adivinos. Te das cuenta cuánta gente sale a la calle y dice que es cristiana, pero no deja de leer el horóscopo. Te das cuenta cuánta gente profesa ser cristiana y es capaz de creer cualquier tontería que violenta las Escrituras y está dispuesta a escuchar una serie de antivalores en la televisión y en los medios masivos de comunicación y no dice un momentito, ¿qué dice Dios de esto? ¿Por qué voy a pensar? ¿Porque son líderes de opinión? No son líderes de opinión, la gente los ha hecho líderes de opinión, pero tú como cristiano tienes que saber que esto es absolutamente una aberración delante de Dios. Hechicería, mira qué más dice ahí, adulterio. ¿Es que acaso el matrimonio no está en crisis? ¿Es que acaso las grandes luminarias que todos idolatran porque son ídolos del deporte, de la música, del cine, de los espectáculos, acaso la gente famosa y la gente anónima no vive violentando el matrimonio como estructura? ¿Acaso no es común hoy día decir que Messi ha tenido su hijo? ¿Y con quién vive Messi? Con su esposa. No vive con una mujer que no es su esposa. Ah, pero se aman porque es la mujer de su juventud. Pero nadie se detiene a pensar que en nuestra mente nos han horadado para decir esto es normal. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, estoy listo para que tú vengas y me lleves? ¿Te das cuenta que necesitamos ser purificados? Necesitamos una reingeniería espiritual. Y habrá algunos como estos que practican esto que necesitarán juicio. Y habla de los perjuros. ¿Quién no miente hoy en día entre los líderes de opinión? Y lo desmienten y lo recontradesmienten. Y es una escala de mentiras y de juran y perjuran, por supuesto. El defraudar a los jornaleros, el explotar a la gente pobre, el dejarla sin salario, el hacerse rico a costa de explotar a los demás. ¿Acaso no es un uso? Pero nos parece normal. Nos ha llegado a parecer normal. No estamos preparados para escuchar que Cristo viene otra vez. Y creo que la última frase del verso 6 creo que sintetiza, porque podríamos pasar horas aquí hablando de esto, esta gente vive sin temor de Dios. Vive sin temor de Dios. Pasaron 400 años y vino el apóstol Pablo, escribió la epístola a los romanos y hablando de la gente común y corriente dijo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 8:18. ¿Te das cuenta por qué Dios denuncia estas prácticas? Y Dios al denunciar estas prácticas estaba diciendo, necesitamos todos ser preparados para que llegue el Mesías que traía la esperanza, que traía la salvación. El pueblo necesitaba ser preparado para recibir a su Mesías. En segundo lugar, necesitaba los líderes purificarse de sus corruptelas. Y Dios necesitaba castigar a estos rebeldes que estaban violentando la palabra de Dios con toda voluntad. Ese es la denuncia de Dios. Y eso es lo que dice este libro. Pero dijimos, este mensaje tiene solo 2 puntos. Pero Dios no solamente denuncia, sino Dios desafía. Y tú verás cuán actual es esto. Ahora Dios se dirige a todo el pueblo. Lee con cuidado y verás que se dirige a todo el pueblo.
los versos 5 y 6 dice, yo vendré a ustedes para someter, perdón, el verso 7 dice, desde los días de los antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho, pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos volvernos a ti? Aquí ya se está presentando esa putrefacción de la sociedad que se atreve a contender con Dios. Pero Dios no deja de mostrar gracia con su pueblo, porque a pesar de que el Señor está denunciando, también está desafiando al pueblo a que cambie de rumbo. Mira el verso 7 dice, pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Esta es la parte del desafío de Dios. El Señor lo está diciendo, yo espero darles una esperanza a ustedes. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y la palabra volverse significa cambiar de rumbo solamente. Y siempre el corazón de Dios se llena de gracia por su pueblo. No importa en la condición que tú estés, no importa que tú siendo cristiano estés asumiendo cada día estos antivalores del mundo contaminando tu mente, no importa si tú te das cuenta que por este camino no llegas a ser parte de la voluntad de Dios y quieres cambiar de rumbo, Dios te dice, tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Es una voz de esperanza la que hace Dios. Y Dios siempre ha tenido, a lo largo de los tiempos, siempre ha tenido ese mensaje. Yo escogí un texto en el profeta Jeremías. Está ahí en tu papel, Jeremías 31:18. Allí el pueblo de Dios dice, he sido castigado como un novillo indómito. Así hablaba el pueblo de Dios. Pero escucha bien, pero haz que me vuelva a ti y a ti me volveré porque tú eres el Señor mi Dios. Mire esa frase, haz que me vuelva a ti y a ti me volveré. Haz que yo pueda cambiar de rumbo. Haz que yo tome decisiones hoy que me permitan, Señor, comenzar a limpiar mi mente, que me permitan, Señor, cambiar mi forma de pensar. Yo no quiero tener un cristianismo estéril, Señor, yo quiero tener un cristianismo y una vida cristiana que te agrade a ti. Me llama la atención que el profeta Jeremías, 700 años antes, había dicho, pero haz que me vuelva a ti y a ti me volveré. O sea, ¿quién es el que nos hace cambiar el rumbo? ¿Lo hago yo solo? No, Dios lo hace. Yo solamente tengo que mostrar disposición. Uno no puede autocambiarse, uno no puede automejorarse de manera permanente. Uno necesita que Dios actúe en su vida. Por eso Jeremías, 7 siglos antes, va a decir eso, haz que me vuelva a ti y a ti me volveré. ¿Te das cuenta? Solamente necesitamos disposición, porque la gracia está presente. Si seguimos leyendo este capítulo 3, llegamos al verso 8 y 9, y entonces recuerda que la gente le dice, y bueno, Señor, ¿y cómo en el verso 6 le está diciendo, y el 7 dice, Señor, ¿cómo es que debemos volvernos a ti? En el verso 7, ¿cómo está eso que debemos volvernos a ti? ¿O en qué debemos volvernos a ti? Y Dios le contesta al pueblo con otra pregunta. Fíjate el verso 8 y el 9. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso que te hemos robado? Y Dios responde, pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. No sé si
si no te golpea esto, que Dios acuse a todo su pueblo de ser una nación ladrona. ¿Te imaginas? Y si tú lees este pequeño libro de Malaquías, te darás cuenta que la cosa va de menos a más, pero para mal. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 1, el verso 14, míralo en tu Biblia. ¿Qué dice Malaquías 1:14? Malditos sean los que engañan y los que teniendo machos en su rebaño prometen ofrecérmelo y luego me presentan animales dañados. Yo soy el gran rey y mi nombre entre las naciones es reverenciado. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Está hablando de un estafador espiritual. Un judío que le decía a Dios, Señor, acá tengo mis animales, ¿no? Y yo te voy a ofrecer el más lindo, ¿verdad? El mejor. Yo te lo voy a llevar. Y a la hora que llevaba el animal, llevaba un animal cojo, un animal ciego, un animal dañado. Un estafador espiritual. Dios dice, maldito sea, ¿no? Palabra durísima. Si tú lees el capítulo 2, el verso 2, míralo en tu Biblia. Porque en el verso 14, capítulo 1, se refiere a un estafador espiritual. Pero en el capítulo 2, verso 2, se refiere a los sacerdotes, a los líderes, y los trata igual. El verso 2 dice, desde el 1 podemos leer, para ustedes sacerdotes es este mandamiento, si no prestan atención y se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, convertiré en maldición sus bendiciones. Sí, las convertiré en maldición porque ustedes no se han propuesto de corazón honrarme. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y se refiere ahora a los líderes que caen bajo la maldición. Ahora cuando leemos el verso 9, dice, malditos sean todos ustedes. Entonces tienes una secuencia que va amplificándose, pero para mal, una maldición que va creciendo. Al principio se maldice a un estafador religioso, después se maldice a los líderes religiosos y después se maldice a toda la nación. ¿Te das cuenta que ese proceso de maldad va creciendo y se va metiendo dentro del pueblo de Dios? Eso tenemos que verlo con seriedad, hermano. Por lo menos para que cada uno de nosotros hoy tomemos la decisión, no, Señor, por lo menos yo no quiero ir por ese camino. Y si he estado creyendo lo que este mundo me contamina, Señor, yo no puedo cambiar, pero tu palabra dice que tú sí me puedes cambiar. Yo dispongo mi corazón, tú hazme cambiar de rumbo. Ese es el trabajo que tú puedes hacer en el día de hoy. Pero llama poderosamente la atención este versículo. Dios dice, ¿habrá alguien que pueda robarle a Dios? Sí, ustedes me han robado. Y la gente contiende con Dios. Y le dicen, ¿qué te hemos robado? ¿Cuándo te hemos robado? Le dice, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Toda la nación es una nación ladrona. ¿Me entiendes? Palabra durísima, pero es palabra de Dios. Y no tenemos que pedirle perdón a nadie para predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que dice, una nación ladrona. Ahora pregúntate tú si tú eres un ladrón en el siglo XXI. Pregúntate tú si estás cumpliendo con tus diezmos y con tus ofrendas. Y entonces puedes decirle, gracias Señor, porque soy fiel. O perdóname Señor, porque hasta aquí soy infiel. Pero no puedes salir de aquí diciendo, todo está bien, todo está bien. Eso los psicólogos te podrán decir, pero la palabra de Dios no te va a decir eso si tú estás fallando. Y es aquí donde uno se pregunta, esta palabra parece increíble. ¿Cómo un ser humano, piénsalo por favor, un ser humano frágil, quebradizo, mortal, puede robarle al todopoderoso Dios? No hay correspondencia de fuerza ni de poder, ¿verdad que sí? Pero sin embargo Dios permite que le robes. Qué terrible que un hombre frágil pueda robarle a Dios, pero es la verdad. Y aquí es donde se ensambla el tema de la eternidad con nuestra obligación ahora. Porque con su infinita gracia, el Señor nos promete una triple bendición y la firma. Por eso dice, esto lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Porque si tú lees
el capítulo 3 de Malaquías y luego el capítulo 4, verás que está hablando del día final, del tiempo final. Es decir, está en un sentido diciendo, mira, hay un futuro y mira, hay una eternidad que nos espera. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Será que eres cristiano o un pseudo cristiano? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Tenemos que preguntarnos, ¿quién soy? A lo mejor yo me creo cristiano porque estoy aquí en un culto cristiano, pero realmente mi corazón no está rendido al Señor. Son cosas que tú y yo necesitamos preguntarnos, porque en medio de la inminencia del fin, y mira, comenzando de lo masivo a lo personal, yo quiero que leas el verso 12, porque el verso 12 de este capítulo 3 promete una prosperidad global. ¿Qué dice Malaquías 3:12? Todas las naciones dirán de ustedes que ustedes son bienaventurados, dichosos, felices. Eso significa bienaventurado, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Es decir, le pone su firma. Mira hacia la eternidad. Mira hacia el futuro y le dice, ustedes van a tener una prosperidad global. Todas las naciones van a decir, sí, ese es el pueblo bendecido por Dios. Se nota porque tiene una prosperidad global, una prosperidad material global. Hay un reconocimiento universal. El pueblo de Dios se convierte en una nación respetable entre todas las etnias del mundo. Y Dios se compromete más todavía. Yo encuentro en Isaías, por ejemplo, Isaías 61, los versos 8 y 9, mira lo que dice el Señor. Yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco el robo y la maldad. Así que afirmaré en verdad sus obras y haré con ellos un pacto perpetuo. Sus hijos y sus descendientes serán conocidos entre las naciones y en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son el linaje bendito del Señor. ¡Qué maravilla que Dios esté mirando al futuro, esté mirando hacia la eternidad y diga el pueblo de Dios es así reconocido a nivel mundial, es así reconocido a nivel universal, una prosperidad global. La promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, habrá cumplido allá en la entrada de la eternidad. Pero no solamente eso, en segundo lugar, una protección comunal, una protección en medio del pueblo. Mira el verso 11. Estoy retrocediendo, como verás, primero el verso 12 y después el verso 11. Además, dice Dios, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Qué otra cosa promete Dios mirando al futuro? Promete proteger tu trabajo, promete proteger tus campos, promete proteger tus negocios, promete protegerte a ti de toda contingencia que pueda intentar devaluar el esfuerzo físico que haces. Piensa que Israel en ese tiempo era un país agrícola, no era un país industrializado, por supuesto, estamos hablando de 2000 años atrás. ¿Cuál era la riqueza? La riqueza estaba en los campos. ¿Y cómo le promete esta seguridad, esta protección Dios? Le dice, yo voy a reprender a esos insectos que todo lo devoran. No va a haber plagas, no va a haber epidemias en tus campos. Tus plantíos no van a tener bichos, no van a tener nada que les quite la posibilidad de tener buen fruto. Tú vas a tener esa seguridad, yo te la doy. Si uno recuerda entonces que Dios le está hablando a un país que hace 2000 años era un país agrícola, entonces Dios promete toda bendición y cualquier amenaza que traiga hambre. Y este insecto devorador, en ese entonces había langostas y todo lo demás, ¿verdad?, que atacaban a los embrios. ¿Sabes qué, hermano? Este devorador tiene otra cara en el siglo XXI,
porque ni tú ni yo vivimos de los campos, ¿verdad? Nosotros somos hombres y mujeres de la ciudad y tenemos otro tipo de trabajo. Pero cuando tú no eres fiel con el Señor en el manejo de tu dinero, cuando tú quedas en la categoría de ladrón, porque retienes tus diezmos, entonces Dios dice, mandaré a ese insecto devorador. No es ningún insecto hoy en día, pero siempre recuerdo una vieja canción que decía que para los infieles retienen el dinero, pero después ese dinero se va en el taller y la farmacia. Tú no cumples con el Señor, le robas al Señor, y lo que no se te va en eso, se te va en otras cosas. Y al final tus salarios caen en saco roto, como decía el profeta Ageo. Es grave lo que se plantea aquí. Y tú tienes que preguntarte, ¿te evapora tu sueldo cada fin de mes? Tú dices, el próximo mes, diciembre, voy a recibir una gratificación, un sueldo entero. Conversamos el 1 de enero o el 10 de enero, a ver si no se va evaporado esa gratificación. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos cumpliendo con Dios. La Escritura nos muestra estas dos promesas a futuro, como una esperanza, pero parte todo del verso 10, que es la promesa personal. Malaquías, el verso 10 del capítulo 3 dice, entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Por tercera vez lo firma Dios y dice así, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Implica poner a Dios en primer lugar. La promesa de Dios es exuberante, pero pide, traigan los diezmos completos, entreguen completos los diezmos. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, verso 9, el Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Otra vez, la riqueza se veía en esos tiempos en términos agropecuarios, ¿no es cierto? En términos como ellos lo vivían. Pero ahora es igual. Dios promete una saturación de bendición. Es interesante que la Biblia de Jerusalén traduce este versículo con estas palabras. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba, dice Yahvé Sebaot, o sea, el Señor de los ejércitos. A ver, dice, si no abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. ¿Cómo? Dios dice que si yo cumplo con darle su parte a Dios, entregar mi diezmo de manera fiel, Él va a abrir las esclusas, las ventanas de los cielos y va a vaciar de bendición el cielo. Es decir, en una palabra, ¿puede quedar vacío de bendición el cielo? ¿Cuántos dicen sí? De ninguna manera, ¿no es cierto? El cielo nunca se va a quedar vacío de bendición. Es una forma hiperbólica para decir Dios, estoy dispuesto a dar bendición y bendición y bendición y bendición y nadie va a parar esa bendición. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios dice, abriré las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero tú tienes que ser fiel, y Dios cumplirá su promesa. La promesa personal
la protección comunal y la prosperidad global, de adentro hacia afuera hasta el infinito. Si los hombres traen el diezmo a la tesorería de Dios en la tierra, Dios abrirá tu tesorería en el cielo y rellenará la tierra hasta que el cielo quede vacío, si es que pudiera quedar vacío. ¿Me entiendes? La pregunta es, ¿tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que si tú te vuelves a Dios en este terreno, Dios apunta a la eternidad así? ¿Tú crees eso? Es un asunto de fe, porque Dios promete esto a ti como se lo prometió al hebreo de hace 2000 años. Y quiera Dios que nosotros podamos entenderlo y comenzar a entrar en esta dimensión. Quizás hoy quieras tú traer al Señor tu propio sentir, una confesión que Él esté esperando de ti. Quizás hoy día tengas que decirle, Señor, sí, yo confieso que he sido infiel. Y aunque tengo vergüenza, tengo que reconocer que te he venido robando. He creído que porque gano poquito o tengo pocos ingresos, tengo muchas obligaciones, entonces no me alcanza para darte. Y Dios dice, tú tienes que confiar en mí. Cualquier persona que entra en este terreno de la fe sabe que Dios no es deudor de nadie. Y quiera Dios que hoy comience una nueva etapa de fidelidad con Dios. Si hay alguna oración en mi corazón este día, querido hermano, es que tú puedas decirle a Dios, Dios, esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Y hasta aquí te he fallado, enséñame a ser fiel. Oramos, hermanos.